Y la palabra de Dios que hoy tenemos como título se llama Antes de la batalla. ¿Ok? Y bueno, Dios va a hablar y vamos a dejar que él hable. Ya estamos hablando de más. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, Dios, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, Dios. En esta noche, Señor, te pido perdón por mis pecados, Padre eterno, pido perdón por mi boca, por mis actos, por mis pensamientos, Señor, por algún pecado oculto o deliberado, Señor, perdóname de corazón, Dios, quisiéramos estar íntegros para dar tu palabra. Perdona los pecados de mi esposa. Yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, que nos guardes, que nos protejas, Señor, pero por sobre todo que limpies nuestras vidas para poder llegar limpios y santos ante tu presencia, Dios. Te pido también por todas las personas que nos están viendo, Señor, intercedemos, Padre, por sus pecados, perdónalos, Dios. Perdona si han pecado consciente e inconscientemente, Dios. Te pido que tú tengas misericordia, que te acuerdes de todos tus pactos, Señor, que recuerdes toda tu palabra, Señor, que dice que si alguno tiene pecado, tú lo cambiarías, Padre. Dice tu palabra que si nuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de todas las personas que nos están viendo, Señor, y que tú pongas esta palabra y que tu Santo Espíritu la selle y que podamos entrar, Señor, a las ligas mayores, que es estar contigo, Señor, pero armados para la batalla, mi Dios. Te amamos y te bendecimos, Dios. Ponemos en tus manos esta palabra, que se hable tu palabra y no palabra nuestra, Señor, que se haga tu voluntad con esta enseñanza y con las personas que nos ven. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hemos estado viendo la vida de Nehemías, bueno, el libro de Nehemías. Ya vimos primer capítulo, segundo capítulo. El tercer capítulo no lo vamos a ver y en un momento les voy a decir por qué. Pero la mayoría del Antiguo Testamento, todas las guerras y batallas, yo le decía a mi esposa, nos deja ver Dios por medio de esas enseñanzas o esas batallas, cómo debemos de actuar tú y yo ante las batallas en la vida espiritual o en el día a día. Y vemos los muros de Jericó y cómo Dios plasma una enseñanza espiritual. Vemos David y Goliat, también plasma una enseñanza espiritual. Y con Nehemías pues no pasa lo contrario, sino que es lo mismo. Dios nos está dando armas. Y hemos venido hablando de la oración. De nada sirve que conozcas mucho, que veas muchas enseñanzas, que cantes muchos cantos, si no tienes una intimidad con tu Creador. De esto se trata todo. Adán y Eva, pues, deliberadamente decidieron alejarse de Dios. ¿Por qué? Cuando pecaron. Entonces lo que Dios nos manda es a que tengamos una comunión con Él por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio de la palabra de Dios. Hay más utensilios que podemos utilizar, pero Dios nos especifica bien en su palabra estos tres y vamos a seguir hablando de esto. ¿Algo quieras agregar? Y vámonos directo a Nehemías 4, del 15 al 17. ¿Lo lees tú o lo leo? Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí me llama mucho la atención en Nehemías 4:15. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, el día de hoy y por medio de las enseñanzas que se han venido dando, tú ya debes de entender. ¿Qué es lo que debes de entender? Que la oración es necesaria, es eficaz a tu vida.
no podemos quitar. Esto es como si fuera el aire que respiras. La palabra de Dios es como la sangre que fluye por tus venas. Y el ayuno sería como el alimento. Que el ayuno es menguar en alimento, pero es el alimento que tú absorbes. Entonces, esto tú debes de entender. ¿Por qué? Porque dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que ustedes, voz de Dios, jóvenes, staff, iglesia, voz de Dios, habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de los enemigos de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Todos tenemos que ir a hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Y cuál es la tarea? Predicar, enseñar, nutrirnos con la palabra. Pero hay algo que también me llama demasiado la atención. Nehemías 4, 15 y 16. Desde aquel día la mitad de los siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. ¿Qué quiere decir? Que estaban armados. O sea, no estaban solamente... aquí no era como David y Goliat, ¿no? O sea, David dice que se quitó la armadura. No quiere decir que tú te quites la armadura espiritual. Hay otra enseñanza, pero solamente utilizó la onda. Y ellos no estaban preparados por cualquier tipo de ataque, ¿no? David sería que se desarmó de las armas que le había dado el hombre, pero él tenía el arma que le había dado Dios, ¿no? Claro. Que era su fe. Esa es la enseñanza. Entonces ellos, los de aquí de Nehemías, la casa de Judá y todo esto, dice que tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, y los que edificaban el muro, los que van a servir todos los domingos, los que enseñan la palabra, los que acarrean, los que ayudan con los carros, los que están vendiendo en la tienda, los que están enseñando por internet, y los que cargaban, ¿qué dice? Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían y en la otra tenían la espada. Entonces quiere decir que no estaban desprotegidos, sino que estaban prestos por cualquier situación. Y la pregunta aquí sería: ¿tú estás presto? ¿Tú realmente estás trabajando en la obra? Y trabajar en la obra no solamente es ir a servir en la iglesia. Trabajar en la obra es seguir predicando con tus actos, con lo que tú eres, con tu ejemplo, con tu testimonio. Eso es trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes si alguna persona cuando llegues al cielo te diga: ¿sabes qué? Yo me convertí por tu testimonio, porque yo vi algo en ti, yo le dije a Dios: yo quiero ser como ella o como él. Eso es trabajar en la obra. Tú no sabes si a lo mejor con nuestros hechos tú vas a salvar, tú vas a servirle a Dios para que Dios salve a una mujer, y esa mujer va a salvar a 100 más. Tú no sabes. Eso es trabajar en la obra. Y también hay otras muchas formas de trabajar en la obra. Pero dice que estaban trabajando y la espada estaba del otro lado. ¿Tú en tu vida tienes armas del otro lado por cualquier cosa? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy. Y bueno, vamos a ver el capítulo 1 de Nehemías. Vamos a hacer un resumen. Si le tuviéramos que poner, los que anoten esto. Si le tuviéramos que poner nosotros un título al primer capítulo de Nehemías, sería plegaria. ¿Por qué? Porque Nehemías nos habla del estatus que guardaba la ciudad, donde está del origen de sus padres, y el saber que su gente en la ciudad estaba devastada y llena de dolor. Él suplicó perdón por el pecado de él y por su pueblo. ¿Escucharon la oración del día? Bueno, de hace un momento. Primero hay que pedir perdón por nuestra vida y por la vida de los demás. Tenemos que interceder por ellos. Eso se tiene que hacer algo cotidiano en tus oraciones. Pero no solo le llevó a pedir perdón, sino que oró y ayunó por el perdón de él y de los demás. Entonces, no solamente es orar y decir: sí, Dios, gracias, bendícelo, perdónalo. Ay, Dios. No, es
ponerte en el papel de una persona de oración. Y si necesitas orar y necesitas ayunar y necesitas hacer lo que sea porque Dios tenga misericordia de su pueblo, lo tienes que hacer. Y vemos también un ejemplo, Moisés, ¿no? Dice que Dios se airó contra el pueblo y le dijo: ve a tu pueblo, están siendo rebeldes otra vez. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo: no, Dios, recuerda, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a matar para que los egipcios digan: nada más los sacó para que los matara fuera? Eso es interceder. Eso es, no quiere decir que Dios se olvide. Dios hace todo con un propósito. ¿Y qué es lo que? Porque Dios se expresó así en ese momento para sacar lo que había en el corazón de Moisés. Entonces tú tienes que decirle: Dios, tu palabra dice que todo el que viene a ti no lo echas fuera. Sí, eso no significa que Dios ya tenía un plan, pero como Él intercedió, hicieron a Dios entrar en razón. No, nada de eso. Todo Dios, lo que vemos en la Biblia, Dios no se equivoca. Dios es un Dios de orden. Y Dios siempre lo que busca es sacar lo que hay en tu corazón. Si alguna vez llega enfermedad, si alguna vez llega alguna escasez, busca a Dios sacar qué hay en tu corazón. Y ya lo veíamos en enseñanzas pasadas. El tener fe en Dios es a causa o no importa lo que sea. A cambio o a pesar de. No es a cambio de nada. Tú sigues a Dios. ¿Por qué? Por lo que es Dios en tu vida, no por lo que Él te da. ¿Ok? Entonces, capítulo 2, si nosotros tuviéramos que ponerle un título al capítulo 2, ¿cuál sería? Gracia. Ok, Nehemías se acerca al rey para hallar gracia de Dios con el rey y le expone la situación que estaba pasando su pueblo y pidió apoyo con cartas. Y le concede usando a Nehemías con estas palabras. Nehemías se acerca al rey y le dice: rey, ¿cómo no voy a estar desolado si mi gente está en escasez? Las puertas están quemadas por fuego, las murallas están... O sea, le dijo todo lo que sabía de su pueblo. Y Dios le dio gracia, a Nehemías delante del rey. Y lo que Nehemías puso, ¿qué es lo que él puso? Que está del versículo 3 al versículo 8 del capítulo 2, hay una palabra, una frase clave que nos encantó y la queremos decir con ustedes. Dice: según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, según la benéfica mano de Dios sobre mí, halló gracia con el rey. ¿Qué es lo que nos está diciendo Nehemías? Sea agradecido. Todo viene de Dios. Si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes una buena carrera, si tú has sacado buenas calificaciones, si tienes una buena mujer, un buen esposo, buenos hijos, no es porque eres bonito, no es porque eres santo, sino es... ¿Mande? Ni porque se lo merezca. Ni porque no lo merezcamos. Es según la benéfica mano de Dios sobre nosotros. Pero como siempre les he dicho, continuemos con el capítulo 2, siempre les he dicho, así como hay un Dios que nos ama y que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por nosotros, así hay alguien que no le agradamos para nada. ¿Por qué? Porque nos queremos acercar a Dios. Y vemos en estos capítulos de Nehemías que hay unos antagonistas, ¿no? Porque protagonista sería Nehemías, antagonista sería Sanbalat y Tobías, que le disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Y lo vemos en el versículo 10. ¿Qué es lo que queremos decir? Que hay personas utilizadas o que se dejan manipular, que no les agrada que tú tengas vida espiritual, que tú seas una mejor persona para Dios, no para ti, para Dios. Si tú vas a cambiar y vas a modificar algo en tu vida, es para Dios, no para que seas mejor tú, sino que Dios crezca en ti. ¿Ok? Entonces siempre el enemigo está queriendo atacar y queriendo lastimarte con palabras, con artimañas. Pero vamos a ver, después en el versículo 17, Nehemías alienta a su pueblo para reedificar los muros de Jerusalén y no estén más en aprobio en él.
Eso lo vemos en el versículo 19. No, perdón, en el versículo 19 vamos a ver esto. Una vez más, los enemigos comenzaron a hacer escarnio, pero ahora es uno más. Ya no es Sanbalat. ¿Es Sanbalat? ¿Sí es Sanbalat? Sí, Sanbalat y Tobías, sino que se agrega uno más, que es Gesem, el árabe, y los menospreciaba. En el versículo 20, Nehemías reprende a sus enemigos y en respuesta les dice: el Dios de los cielos. Aquí te está dando un ejemplo de cómo tú tienes que rechazar lo que el enemigo planta en tu mente, en tu corazón. No vas a poder. Eso de orar es de santos. Mira, vete cómo eres, ni te va a escuchar. ¿Realmente te crees digno? No, eso deja ya cuando tengas 40. Ya cuando tengas familia y ya sepas que te vas a morir, ahora sí acércate. Pero ahorita vive la vida. Entonces lo que vemos en el versículo 20, que Nehemías dice: en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba reprendiendo a los argumentos que el enemigo le estaba dando. ¿Ok? El capítulo 3, nos saltamos al capítulo 3 y nosotros, léanlo, no lo vimos, pero los invito a que tengan esa necesidad de leerlo para que vean que no los estamos cuenteando, ¿no? Y que no les estamos hablando de un Nehemías marca Disney o un Nehemías Hollywood, sino la palabra de Dios nos dice bien todo lo que pasó y es de lo que estamos hablando. Capítulo 3, si nosotros tuviésemos que darle un título, ¿cuál sería? En familia. ¿Por qué? Porque más de 20 familias enteras ayudaron a reedificar las murallas, las puertas de Jerusalén. O sea, no solamente fue una familia, no solamente fue Nehemías, sino que Dios le dio la palabra a Nehemías y estas más de 20 familias entendieron. Y ya lo leímos, que entendieron y empezaron a trabajar en la obra. ¿Ok? Esto nos habla de una unidad entre, la Biblia nos dice en Nehemías que eran levitas, sacerdotes, plateros, gobernadores, comerciantes y el pueblo en general eran estas familias. O sea, no solamente son los pastores. Espero que lo entiendan. No solamente somos nosotros. No solamente son los que van el domingo, sino está hablando de levitas, de sacerdotes, de plateros, o sea, de cualquier índole. Familias pueden apoyar para reedificar las murallas de la oración. Entonces, el capítulo 3 pues, nos habla de todas estas familias que empezaron a reedificar las puertas, las murallas y todo eso. Por eso no lo vamos a leer. No quiere decir que no sea importante. ¿Por qué? Porque si Dios plasma un nombre en la Biblia, es importante. Y te está diciendo, a ver, ve lo que ellos hicieron. Yo quiero que la familia Herrera González reedifique. O la familia, otra familia, Ponce. La familia Ponce, la familia de Jessica Olivares, de Adriana Bautista, la familia Mejía, Dani Mejía, la familia de Ibrahim, la familia pues de todos los que nos están viendo. Edifiquen, no solamente es ver lo que está pasando, sino meterse a la obra. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando. Y bueno, vámonos ahora sí al capítulo 4. Y si nosotros tendríamos que ponerle un título al capítulo 4, sería El enemigo no descansa. No descansa. Y vamos a leer Nehemías 4, capítulo 4, del 1 al 3, por favor.
Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Estaba menospreciando el trabajo. Estaba diciendo, son tan mal hechos y ni han orado tanto que en cualquier momento van a volver a ver la tele o Netflix. Eso es lo que estaba diciendo Tobías. Pero ok, y vemos los mismos, estos dos personajes antagónicos están desde el capítulo 1, desde el principio de la historia. Sanbalat y Tobías son los mismos que continúan enojados y empiezan a agredir verbalmente. ¿Alguna vez en tu vida te ha pasado esto? Que Ibrahim, que Jessica, que María del Carmen, que Dani, que Elat, y todos los 41 personas que nos están viendo dicen, me voy a meter con Dios, voy a ponerme a leer la Biblia, voy a ponerme a ayunar, voy a ponerme a orar. Siempre va a haber una persona que diga, no seas tan mocho, ay, no seas tan religioso. Ay, lo que decía Marco y Laura, ¿no? Una enseñanza pasada. La letra mata. Ay, no, ¿qué? ¿Por qué son así? Son bien, ¿cómo se les llama a esas personas que se meten mucho en algo? Son bien... ¿Fanáticos? Son fanáticos. No, ay, no, para ser como tú, religioso, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Realmente no tenemos lucha contra ellos. ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, y muchas veces este tipo de personas pues los vemos muchas veces en la familia, muchas veces con los vecinos, con los conocidos, con los amigos, pero también hay en la iglesia. Hay personas que se dejan utilizar por Dios. No quiere decir que esa persona te está agrediendo o te está diciendo, eres lo peor. No, es lo que el argumento que están permitiendo que el diablo plante en ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos acaba de decir Efesios 6:12? Que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tenemos la lucha con tu familia, con vecinos, con los hermanos de la fe, con compañeros, sino que ellos, les repito, permiten que el enemigo o todas este régimen que acabamos de leer les implanten en su oído. Repiten lo que el enemigo les susurra. Repiten lo que escuchan, ¿no? Ok, vamos a leer Nehemías 4 y no sé si se han dado cuenta, estamos haciendo una exposición sistemática que es versículo por versículo para ver cómo Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que nos ayuda a una enseñanza sistemática? Que no nos tenemos que saltar nada y que en todo versículo, cada línea, cada palabra que está, Dios nos está hablando, ¿no? Sí, Ibrahim. Se llaman metiches. Es que, como lo comentamos en un principio, ¿no? El enemigo no descansa y si algo sabemos es que el enemigo está ahí duro y dale. Y él no descansa y ocupa a lo mejor incluso a las personas que más estima les tienes, sí, ¿no?
para darte una palabra de desánimo. Y también lo vemos, y hemos dado este ejemplo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, me es necesario que yo sea agredido por los sacerdotes y que muera y que al tercer día resucite? ¿Quién se le acercó a Jesús? Pedro, uno de sus allegados, uno de los 12. O sea, el que saltó y le cortó la oreja a Malco por defender a su maestro. O sea, ¿qué está hablando? ¿Quién era Pedro? Uno que estaba demasiado cerca. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro le dijo, ¿sabes qué? Que no te acontezca esto. Pero Dios vio quién estaba hablándole al oído. ¿Y a quién reprendió? ¿A Pedro? ¿O reprendió al diablo? Al diablo. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Entonces, ahí nos está dando otra vez esta misma enseñanza. No se fue contra él, porque él sabía que le estaba deseando o quería un bien. Pero incluso se oye bonito, ¿no? Me está deseando un bien, no quiere que yo sufra, pero si Dios ya te dio una palabra, es eso. Claro, sí, y se tiene que cumplir. Bueno, vamos a seguir vamos a leer Nehemías 4, capítulo 4 del 4 al 6. Dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ok, pues suena contradictorio lo que les acabamos de decir hace un minuto y lo que está diciendo aquí Nehemías, ¿no? Pero Marco y Laura también nos estaban explicando en enseñanzas pasadas que un texto fuera de contexto sirve para un pretexto. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que debes de leer la palabra con el contexto. No puedes decir, mira, aquí Nehemías los está diciendo, no, Dios, somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón sobre su cabeza y entrégalos por despojo a mi tío, a la tierra de su cautiverio, porque escrito está, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron. O sea, no está diciendo, bueno, en este caso sí lo está diciendo, pero nosotros ya hemos leído el contexto y venimos desde el capítulo 1. Aquí lo que hay es una guerra de territorio, y estos enemigos querían destruir a Jerusalén y querían destruir todo lo que era o lo que tenía que ver con Dios. Entonces Dios permitió que ellos estuvieran ahí y que Nehemías dijera eso. ¿Por qué? Porque era una guerra territorial. Nosotros tenemos una guerra espiritual. Entonces tenemos que leer el contexto para no utilizar estos versículos y decir, escrito está, ¿no? Entonces, ya viendo el contexto, estamos viendo que se está refiriendo a otra cosa. Entonces, pero podemos ver en el verso 6 que exclamó esto Nehemías, pero aparte, ¿qué es lo que hizo? Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando? Que bueno, que no se quedaron en el problema, sino que continuaron. Como ahorita me distrajeron los perros, que aquí abundan en esa los perros, chulada de Nesa, pero y mi perrita que está ladrando. Entonces no te quedes en eso, sino continúa. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? O sea, mientras Nehemías hablaba eso, seguían trabajando y edificaban, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Entonces, ¿alguna vez has escuchado ese dicho que dice, a Dios orando y con el mazo dando? O sea, sí, te tienes que ponerte a orar, pero tienes que trabajar.
Si tú quieres cambiar un hábito, pues tienes que trabajar en eso. No te vas a sentar y acostar y vas a decir, ay Dios mío, quítame la flojera, me quiero poner a orar. Y te acuestas y te tapas con las cobijitas bien calientitas y pones música relajante. Ahora sí voy a orar porque yo sé que Dios quiere hablar a mi vida. Pues no, o sea, ¿qué es lo que el orar o el buscar de Dios es? Quitarte tu comodidad. Eso es buscar a Dios. ¿Quieres tener un devocional? Quítate de tu comodidad. Y no te estoy diciendo salte al frío de la noche para que estés bien al pendiente. No, sino que si tú sabes que te está distrayendo la tele, pum, la apagas. La comodidad se está yendo. Si tú sabes que quieres orar antes de dormir, no te acuestas, te hincas. Si tú sabes que vas a hacer algo para Dios, dejas la comodidad. Y es lo que estamos viendo. A Dios orando y con el mazo dando. Aquí lo vemos en el versículo 6. Otro subtema que nosotros le quisimos dar de Nehemías 4, 8, 9. 7, desde el 7. Sí, desde el 7 hasta el 12 es, se va a enojar, pero sigue orando. El enemigo se va a enojar contigo. ¿Por qué? Porque sabe que su tiempo está contado. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo. Estos tiempos, por eso pasa tanta cosa, por eso hay tanta maldad. Porque dice, los que me pueda llevar, para mí va a ser lo mejor. Pero nosotros nos tenemos que poner a interceder por toda la gente, por toda nuestra familia, para que Dios los lleve a un arrepentimiento y ellos puedan entender de Dios. ¿Algo que quieres comentar? No. ¿No? Ok. Pues vámonos con Nehemías 4, versículos 7 y 8. 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ok, me distraje, estaba leyendo, pero gracias por los saludos a la perrita. Sí espero que esté adorando a Dios, porque si no le van a tocar unas nalgadas, porque sabe que es tiempo de Dios. Entonces, y algo que me llama la atención es, dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los Asdod, habíamos leído que solamente eran dos personas en el primer capítulo. Aquí ya hay 5 personas que están en contra. Dice que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados. Que los portillos, las puertas, o sea, ya no dejaban entrar ni salir nada. Sé que encolerizaron, o sea, hicieron un enojo a tal grado que se volvía cólera. Pero no solamente fue uno. Aquí dice, se encolerizaron mucho. Y cuando la palabra de Dios te está haciendo énfasis en algo, es porque así fue. Dice, y conspiraron todos a una para venir a sacar a Jerusalén y hacerle daño. Atacar, perdón. ¿Alguna vez te ha pasado que tú empiezas a cerrar puertas en tu vida? Dices, ya no voy a ver tales páginas, ya no voy a ver tales programas, tantos páginas, voy a llegar temprano a mi casa, voy a agradar a Dios, y empiezas a cerrar portillos, ¿no?, de tu vida. ¿Para qué? Para que no salga nada ni entre nada. Y siempre que tú empiezas a hacer eso, obviamente el enemigo siempre está ahí constante en tu vida. Siempre que quieras hacer algo bíblico, el enemigo le va a desagradar. Le va a desagradar, perdón. Y esto es un síntoma de que tú estás haciendo algo bien. ¿Por qué? Hay una frase que a mí me gusta mucho y espero que la hagan suya y que la
coloquen donde debe de ir, no se la digan a cualquier persona porque no es para cualquier persona. Yo la tomo en el ambiente o en tu vida espiritual. Cuando a nadie le incomodas, llámese enemigo, es porque no eres nadie. ¿Algo que quieras agregar? ¿Cómo que querías? En esta parte de lo que comentabas, ¿no? Muchas veces cuando nosotros empezamos a tratar de hacer las cosas bien, dicen, es que ya no siento lo duro, sino lo tupido. Es una frase muy famosa, ¿no? Aquí en México. Y realmente sí, muchas veces cuando ustedes lo han visto, ¿no? E incluso en competencias, cuando el contrincante ve que ya no puede vencerte, empieza a dar patadas y empieza a hacer 1000 cosas sucio, ¿no? para no permitir que tú ganes, para no permitir que tú tengas la victoria, ¿no? Entonces, así el enemigo también, cuando ya empieza a ver que ya no puede, que ya perdió, es cuando empieza a atacar y atacar y atacar. Pero lo vemos aquí, ¿no? O sea, ya estaban cerrando los portones. Los portillos. O sea, ya estaban más seguros. Y en ese momento quisieron atacar. Entonces, hubiera sido realmente más difícil para ellos poderlos atacar cuando ya estaban esas barreras, ¿no? Y nosotros tenemos que ocuparnos de eso, de poner esas barreras que ya no les permitan, y por más que nos quieran atacar, y por más que nos quieran derribar, y por más que nos quieran tumbar, que no puedan, porque nosotros ya estamos bien firmes, ya estamos bien fuertes, y no permitir que cualquier cosa nos desanime. Como les decía hace ratito, muchas veces el enemigo hasta utiliza a las personas que más amamos, a las personas que más queremos, para que nos desanimen, pero está en ti. Y sabes, el hombre siempre te puede fallar, el hombre siempre te va a fallar. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, pero el único que nunca te va a fallar y en el que debes de poner tu total confianza es en Dios. Porque nosotros ahorita estamos aquí y nos esforzamos, ¿no? Y queremos compartirles la palabra que Dios ha puesto en nosotros para ustedes y para nosotros también. Pero posiblemente llegue el momento en el que no podamos ayudarte, o digas, híjoles, qué decepción de los hermanos, qué decepción de Marco y Laurita, qué decepción de Andrés y Tracy. Somos humanos y somos carne. El único que nunca te va a fallar es Dios. Y si nosotros llegamos a fallarles, y si nosotros llegamos a hacer algo que a ti te desalienta, perdónanos y ora por nosotros. Y si tienes la oportunidad de acercarte con nosotros y externarlo, qué mejor. Pero siempre mantén en tu cabeza bien firme que el único que no te va a fallar es Dios. Y en Él debes de plantarte fuerte, sostenerte fuerte, para que nada de los ataques del enemigo te tumben. Claro, y lo que dices, ¿no? Tu fe debe estar fundada sobre alguien perfecto. Y el único perfecto es Dios. Todo el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque estamos destinados a errar, pero para eso está Dios en nuestra vida, para que nos direccione. Y bueno, la traducción más o menos de mi frase, cuando a nadie le incomodas es porque no eres nadie, se traduce en que cuando vas en contra de la voluntad de Dios, el enemigo no se siente intimidado por ti, ya que no estás haciendo nada por tu vida espiritual, o que el reino de Dios, o por el reino de Dios. Pero levántate y comienza a... Perdón. O sea, volvamos otra vez. Cuando tú te empiezas, cuando tú no estás haciendo nada por tu vida espiritual, por el reino de Dios, el enemigo ni le preocupas. ¿Por qué? Porque sabe, este cuate no va a hacer más. Pero levántate, haz algo, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la Biblia, ponte a servir a Dios. Pon en control tu templo corporal, o pon murallas en tu vida, que es tu cuerpo corporal,
y ve tú por el bienestar de tus amigos, de tu familia, de todos los que están cerca de ti, y el enemigo va a comenzar a molestar y llegará el momento en que tu obediencia a Dios lo va a encolerizar, lo va a molestar demasiado. ¿Por qué? Porque te le estás yendo de las manos. ¿Por qué? Porque a Satanás no le importa a un cristiano, le agradan los cristianos mediocres. Entiéndase mediocre por los que saben de, bueno, Dios ya me dio la salvación, gracias Señor, voy a seguir viendo transmisiones. Entonces, lo que Dios busca es que tú ya tienes la salvación, ok, ahora empieza a caminar, empieza a orar, empieza a meditar en la palabra, empieza a conocer a tu Creador. Y ese tipo de cristiano es el que va a decir, Satanás, chispas, si no lo tumbo, me va a ganar a más gente. Entonces de eso más o menos se refiere lo que les quiero decir. Voy a leer Nehemías 4:9. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Contra quiénes? Contra el enemigo que estaba vociferando y los vamos a acabar. Así es el diablo, solamente vocifera. Entonces, les repito, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La primer arma antes de que tú pelees es orar, pero es necesario orar también por los de al lado, por nuestro prójimo. Y vamos a los que están escribiendo, escriban esta cita, Ezequiel 22:30. Y dice en la palabra de Dios, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero yo no para que yo no la destruyese. Y tristemente dice la palabra de Dios, y no lo hallé. Entonces tú tienes que ser empático con tu familia, con los cristianos, con la gente inconversa aún, y pedir perdón y pedir por ellos, para que ellos lleguen al arrepentimiento y crean en Cristo y puedan tener una vida en Cristo Jesús. Pero tienes que ponerte a la brecha, tienes que ponerte de vallado para que Dios vierta gracia aún en ellos, en la tierra, por toda la pandemia, por todas las enfermedades, por todos los huracanes, por todas las inundaciones. Tú tienes que ponerte a orar para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Para qué? Para que Dios diga, busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y hallé a todos los jóvenes de casa de oración. Sería hermoso poder agregar eso, o que Dios dijera eso de nosotros, que nosotros seamos el parteaguas, que no nos quedemos estancados. Yo siempre les he dicho a las personas, el agua estancada después de un tiempo empieza a oler feo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que muchas veces vamos a la iglesia y oramos y nos llenamos, pero no damos nada. Entonces el agua se va estancando y después esa agua pues ya no empieza a servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te llenas y te vacías y le dices a las demás personas, hey, mira, este es Dios en mi vida, te invito a que lo conozcas, mira mi testimonio, mira lo que estoy diciendo, mira esto, mira lo otro, veme. ¿Qué es lo que decía Pablo? Imítenme a mí como yo imito a Jesús. De eso está hablando, de eso es lo que te estoy diciendo. No solamente quedarnos en lo básico, sino que vayamos al segundo nivel, al segundo escalón, tercer escalón, cuarto escalón. ¿Para qué? Para que podamos llegar ante el Padre y que Él nos diga, buen siervo y fiel, y no nos diga solamente, bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No, sino que digas, chicos, Ibrahim, María, Yendi, todos los que nos están viendo, yo confío en ti y no me defraudaste. Gracias por ponerte a la brecha por todos ellos, porque todas esas personas que se salvaron con tu oración, yo te doy galardón a ti. Sería algo sorprendente en nuestras vidas. Y vamos a leer Nehemías 4:10.
Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que bueno, que una cabeza, Judá, está hablando sobre el pueblo o la tribu de Judá, que eran pues gente de alto nivel, porque recordamos las 12 tribus, ¿no? Entonces Judá era una de ellos, y de ahí, de Judá, vienen los judíos, los que ahora están en la tierra de Israel. Y bueno, ellos empezaron como que a trastabillar y dijeron: no, y los chispas, vieron las circunstancias y dicen: pues es que sí, ya estamos edificando, pero ya los acarreadores ya se están cansando, y hay mucho escombro, mucho polvo, ya creo que no podemos edificar, ¿no? Y la vida del cristiano es algo, es único, y estamos, y esto, a ver, permítanme, la vida del cristiano es algo único, y esto pasa porque las circunstancias no nos tienen que asustar. Si tú sabes que estás orando, estás intercediendo, te estás metiendo con Dios, estás teniendo una vida de santidad con Dios, van a haber muchas circunstancias, como ya vimos, Sanbalat y Tobías van a empezar a molestarte, a atacar, pero tú no te tienes que guiar de la circunstancia, de la enfermedad, de la escasez, de lo que venga. Tú no te tienes que fiar de eso, sino te tienes que fiar de lo que Dios es con nosotros. Y le pido a mi esposa que lea Salmos 27 del 2 al 3, y que estos textos grábalos en tu corazón y en tu mente. Salmo 27:2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque tú veas las circunstancias como las veas, tú debes de estar confiado. Aquí estamos viendo, y pusimos este texto porque dice: angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército, estamos hablando de guerra, aunque un ejército acampen contra mí, aunque vengan miles en contra de ti, dice la palabra de Dios, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante, ¿qué? Guerra, yo estaré confiado. No, aquí no te está diciendo que no vas a tener guerra, o que nadie te va a difamar, o que nadie se va a levantar. Está diciendo: va a pasar, pero debes de estar confiado. Debes de estar tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, en esa roca eterna. Que tu mirada no se desvíe del varón perfecto, para que llegues a la altura de él. De eso se está refiriendo. ¿Quieres decir algo? Aquí de que decía que no dependa de las circunstancias, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me llegó a decir varias veces que mi estado de ánimo no dependiera de las circunstancias. Apenas yo se lo compartí a mi esposo y lo platicábamos y decimos: se oye bien bonito, pero es bien espiritual, bien difícil. Pero es la verdad, y es la verdad. Y es lo que Dios aquí nos pide, ¿no? O sea, aunque estemos pasando por situaciones difíciles, nuestro ánimo no debe de decaer. Y muchos hemos estado en pruebas, yo creo que todos hemos estado en pruebas, ¿no? Y obviamente nuestra carne se aflige y nuestro estado de ánimo se aflige. Y nuestra tarea como cristianos es fortalecernos en Dios. Nosotros ahorita que estamos en la espera del bebé, pues obviamente es la emoción, ¿no? Y la emoción de que, ay, ya va a venir el bebé, y cómo va a ser, cómo van a ser sus ojitos, va a ser tan sociable como Elí, o va a ser más reservado, y estamos con esa emoción, pero también es ese nerviosismo, ¿no? De que, Dios mío, ayúdanos, que todo salga bien, que el parto salga bien, que el bebé venga de lo mejor, y obviamente nuestra carne se preocupa, pero nosotros debemos de estar confiados en Dios, ¿no? Y tratamos de estar confiados en Dios en todo momento. No es fácil, y más porque sabemos los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y sabemos que las cosas no van a mejorar.
he estado escuchando algunas enseñanzas, en la tarde estaba escuchando una y decía el pastor, nosotros sabemos que esto no va a mejorar, al contrario. Entonces nosotros debemos de estar bien confiados en Dios, bien confiados en que pues todo depende de Dios, no de las circunstancias. Amén. Y es cierto, y eso es lo que queremos decirles a ustedes. Nehemías 4:11. También los tamales pasan. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos están planeando y están diciendo qué es lo que van a hacer. No sepan ni vean. O sea, que haya oscuridad en ellos, que no puedan ver hasta que entremos en medio de ellos. Decíamos en una enseñanza pasada que una de las artimañas del enemigo es divide y vencerás. Y aquí está diciendo, entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. En este caso, su oración. Y una de las armas del enemigo es trabajar en lo oscuro, para que no sea descubierto. ¿Alguna vez te ha dado miedo la oscuridad? Bueno, es el mismo ejemplo. ¿Cómo aparece los payasos maléficos? En medio de la oscuridad, cuando menos te lo esperas. ¿Cómo dicen las películas de terror? En la oscuridad, casi siempre. Así es el enemigo. Así es el enemigo. Pero cuando nosotros empezamos a tomar las armas que Dios nos da, que es la oración, la enseñanza, la palabra de Dios, el ayuno, el predicar, y tomar todas esas armaduras y todas esas armas, hay luz. ¿Y qué es lo que pasa? Esa oscuridad se desvanece. ¿Por qué? Porque la luz no puede estar en la oscuridad. Y vamos a leer 2 Corintios 10, del 3 al 6. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces nos está hablando que tenemos armas y nuestras armas no son carnales. Porque ¿cuál sería la respuesta para una persona que te está difamando? Pues ponerte a tú por tú. Oye, ¿por qué me estás diciendo eso? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? No corresponde. Pero la palabra de Dios dice, a ver, no te estás poniendo al tú por tú en la carne, sino son espirituales. Y nos dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando tú oras, empiezas a derribar fortalezas en tu vida. ¿Cuál? Pues el acercarte a lo que te dividía, esa fortaleza que te dividía, acercarte a Dios o escuchar de Dios. Con la oración empiezas a hacer abajo. ¿Para qué? Para que Dios pueda brillar en tu vida. Y Nehemías, bueno, vemos aquí el ejemplo, no fue y les fue a echar pleito a los que lo estaban asediando, ¿no? Lo que hizo Nehemías fue orar y ponerlo en manos de Dios. Mira, Dios, tú sabes lo que está pasando, haz tu justicia. Nosotros, nuestra justicia jamás va a superar a la justicia de Dios. Entonces, si alguien te está asediando, si alguien te está molestando, ponlo en manos de Dios. Y vamos a ver el último versículo que vamos a ver el día de hoy. Nehemías 4:12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ¿entre quiénes? Pues entre Tobías, entre los árabes, entre los, ¿qué? ¿Si eran árabes? Búscame eso, ¿no? Sí, los árabes. Los árabes y todos Tobías y Sanbalat que vivían en sus tierras, dice, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares en donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que van a seguir las asechanzas, van a seguir las difamaciones, va a seguir el diablo tratando de distraerte de la construcción de las murallas, de reedificar tu Jerusalén espiritual, que es tu cuerpo, que va a empezar a decir más cosas, va a empezar a poner más circunstancias, pero tú ya te estás viendo las armas, cómo derrotar todas ese tipo de artimañas que el diablo está haciendo en tu vida
por medio de la oración. Y habíamos puesto, nuestro primer reto era orar media hora, después 45 minutos, y esta vez vamos a seguir en 45 minutos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que ustedes tengan una... ¿cómo se llama cuando haces algo repetitivamente? Hábito. Un hábito de buscar, de conocer cómo es la presencia de Dios, para que el día de mañana no se te haga de que alguna vez te ha pasado que ay, fue hermoso estar en la presencia de Dios, no hay nada. Pues sí, solamente estás una vez cada año, pues sí se te hace hermoso, ¿no? Pero cuando estás, es hermoso. Obviamente siempre es hermoso, pero ¿qué es lo que pasa? Tú te empiezas a habitar, a tener esa gracia, esa bondad, esa presencia de Dios, y tú lo empiezas a ver como algo normal en tu vida. Entonces sigamos 45 minutos, pero ya sabemos que orar por los pecados del pueblo, por tus pecados, porque Dios tenga misericordia, porque Dios hallemos gracia ante las personas para que podamos predicarles, para que el enemigo no pueda seguir difamando y sigamos reedificando la ciudad que es nuestro cuerpo, y también por los demás. Esa tiene que ser nuestra oración. Espero que se lo estén tomando en serio, chicos. No solamente les decimos este reto solamente por a ver qué más hacemos, sino es necesario. Y nos gustaría que Dios empiece a hablar en sus oraciones, y llegue un momento y digan: Señor, tú dime por quién tengo que orar. Tú dime, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Y se los prometo, me ha pasado, lo he hecho, y Dios empieza a poner personas en tu mente, personas que a lo mejor ni te acordabas de la vecina de hace 8 años, pero Dios te la pone en tu mente. ¿Para qué? Para que tú intercedas por ellos. Y vamos a orar para que pasemos al juego, pero no perdamos este hábito de la oración. Vamos a terminar el capítulo 4 la próxima ocasión, y sigan viendo las enseñanzas, sigan yendo a los servicios, a la iglesia, pero por sobre todo sigan buscando de Dios. Él es el único que les puede dar la promesa de que aunque un ejército acampe en contra de ustedes, no va a temer su corazón, porque Él está con nosotros. Entonces, solamente Él. Ni Marco, ni Laura, ni Andrés, ni Diana, ni Gerson, ni Tracy, ni nadie, llámese quien sea, les puede dar esa tranquilidad que solamente Dios nos la da. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, Dios, gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por la palabra que fue expuesta en esta noche. Dios, te pido que tú traigas una revelación a ellos, Señor, que tú traigas la enseñanza a ellos, Padre eterno, para que ellos puedan aprender y llevarlo a cabo, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas el querer como el hacer en sus vidas, para que se levante de hoy en adelante, Señor, un ejército, un pueblo que esté animoso de levantar murallas, de reedificar lo que es tu palabra en nosotros, de reedificar, Señor, hábitos que nos van a servir para la guerra espiritual, de reedificar, Señor, una vida espiritual contigo. De nada sirve, Señor, que aceptemos un regalo si no sabemos quién es el que nos está dando el regalo, mi Dios. Ten misericordia, dales hambre y sed de justicia, que es tu palabra, Señor. No los dejes dormir, Señor, sin antes ponerse a cuentas, sin antes ponerse a tus órdenes, Señor, sin antes, Señor, puedan hablar contigo, mi Dios. Ten misericordia de todos los oídos que nos están escuchando y están atendiendo tu palabra, porque sabemos que no es palabra nuestra, sino que tú estás hablando a ellos, y no es solamente por curiosidad que están aquí, mi Dios. Tu palabra se ha dado, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu selle esto y que los lleve al conocimiento. La verdad nos va a hacer libres, Señor. Te amamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.